Tengo 45 años y llevo más de 2 décadas acompañando a pacientes con hipertensión. He recetado fármacos, he hecho diagnósticos difíciles, he vivido urgencias cardíacas y he visto lágrimas de alivio cuando la presión por fin se estabilizaba. Pero lo que nunca imaginé fue que mi mayor lección como cardiólogo vendría de mi propia madre. Ella tenía 68 años cuando un día, mientras regaba sus plantas, se mareó y tuvo que sentarse. No es nada, me dijo al teléfono, como hacen muchas madres que no quieren preocupar a sus hijos. Pero algo en su voz me hizo ir a verla ese mismo día. La encontré más pálida de lo habitual, y aunque decía sentirse bien, decidí tomarle la presión. Marcaba 172/94. Era la primera vez que veía ese número tan alto en ella. Mi madre, la mujer que me enseñó a cuidar de los demás, ahora necesitaba que yo cuidara de ella. A partir de ese momento, me enfrenté al dilema que tantas familias viven: seguir aumentando medicación o buscar alternativas que ayudaran de verdad. Claro que los fármacos son necesarios en muchos casos, no lo niego. Pero como médico, también sé que hay un camino paralelo: la alimentación como herramienta terapéutica. Y no me refiero a dietas estrictas o modas pasajeras, sino a alimentos reales, cotidianos, que tenemos al alcance y que, bien usados, pueden ayudar a reducir la presión arterial de forma constante y duradera. Así empezó mi investigación más íntima. ¿Cuáles son los alimentos que verdaderamente han demostrado, con respaldo científico, que pueden ayudar a regular la hipertensión? No como un remedio mágico, sino como parte de un estilo de vida que acompañe el tratamiento médico y, en algunos casos, incluso permita reducir dosis con el tiempo. En este video quiero compartirte no solo esos alimentos, sino también los rostros, las historias y las emociones que los acompañan. Porque detrás de cada recomendación hay una persona. Mi madre, don Rafael, doña Carmen, pacientes que confiaron en mí y que me demostraron que nunca es tarde para empezar a cuidar el corazón desde la cocina. Y lo digo con todo el peso de mi vocación. No ignores estos alimentos si tienes más de 60 años. No esperes a que te suba la presión de golpe. No esperes otro mareo, otro susto. A veces lo que hoy parece un simple plátano, un poco de avena o una cucharada de aceite de oliva puede marcar la diferencia entre un corazón agitado y uno en paz. Comencemos este viaje juntos, no como receta médica, sino como una conversación sincera entre quien sabe lo que dice y quien merece vivir con menos miedo, más energía y una presión más equilibrada. ¿Por qué sube la presión con la edad? Lo que veo en cada consulta. Cada semana en mi consulta recibo adultos mayores que se sientan frente a mí con la misma expresión. Doctor, no sé por qué me ha subido tanto la presión. Yo me siento bien. Lo dicen con desconcierto, a veces con un poco de miedo, otras veces con resignación, pero siempre con la sensación de que algo está pasando dentro de su cuerpo y que ya no lo pueden controlar. La hipertensión no es un enemigo ruidoso, no da señales claras, no duele, no avisa, y por eso es tan peligrosa. Muchos adultos mayores la descubren por casualidad, en un chequeo, después de un mareo, al notar zumbidos en los oídos, o porque un familiar insistió en medirla. Pero la verdad es que, después de los 60 años, es más común de lo que imaginamos. La razón principal es biológica. Con la edad, nuestras arterias pierden elasticidad. Son como una manguera que con los años se vuelve más rígida. El corazón, para hacer circular la sangre por esos conductos más duros, tiene que bombear con más fuerza. Esa fuerza es la que llamamos presión arterial. Y si se mantiene alta, los vasos se deterioran, el corazón se fatiga y los órganos vitales, como los riñones o el cerebro, sufren las consecuencias. Pero lo que más me impacta como médico no es la parte técnica, es ver cómo esa presión descontrolada roba calidad de vida. Personas que dejan de salir a caminar por miedo a un mareo, que ya no cargan a sus nietos porque temen una subida repentina, que viven con ansiedad cada vez que sienten un ligero dolor de cabeza. La hipertensión, en el fondo, también presiona el alma. ¿Y qué la provoca, además de la edad? Muchos factores se acumulan: el sedentarismo, el estrés mal manejado, el sueño interrumpido, pero sobre todo, la alimentación que llevamos durante décadas. No exagero cuando digo que la mayoría de mis pacientes mayores no tienen idea de la cantidad de sal que consumen diariamente, incluso sin añadirla a la comida. Está en el pan industrial, en los embutidos, en las salsas, en las galletas saladas que comen para picar.
Lo mismo ocurre con las grasas trans o los azúcares escondidos que alteran el sistema vascular. Y aquí es donde surge la esperanza. Si lo que comemos puede enfermarnos, también puede ayudarnos a sanar. El cuerpo humano es sabio, incluso a los 70, 80 o más. Si le damos los nutrientes correctos, él responde. Lo he visto. He visto cómo personas mayores que hacían hipertensión grado 2 lograron estabilizar sus cifras solo con cambios en la alimentación y caminatas diarias. He visto sonrisas cuando les digo que ya no necesitan una tercera pastilla, porque la primera está funcionando mejor gracias a su disciplina. Y en todos esos casos, los protagonistas fueron alimentos tan humildes como el ajo, la avena o el plátano. No quiero que malinterpretes mis palabras. Los medicamentos son esenciales en muchos casos. Yo mismo los receto todos los días, pero si dependemos solo de ellos y no cambiamos nada más, la presión siempre encontrará la forma de subir de nuevo. Es como intentar tapar una grieta con cinta adhesiva sin arreglar el origen del problema. Por eso, en este video, no voy a hablarte como médico que dicta normas. Quiero hablarte como alguien que ha caminado junto a cientos de personas mayores, que ha visto su lucha, su cansancio, pero también su capacidad de cambio. Porque sí, incluso después de los 60, podemos hacer ajustes que nos devuelvan la tranquilidad. No hace falta cambiar todo de golpe. Basta con empezar por 5 alimentos. 5 pequeños aliados naturales que, consumidos con constancia y cuidado, pueden convertirse en los mejores aliados de tu corazón. En la próxima parte, te contaré uno por uno cuáles son, cómo funcionan en tu cuerpo y cómo los uso en mi propia casa, con mi madre, con mis pacientes y conmigo mismo. 1. Ajo. El antibiótico natural que relaja las arterias. El primer alimento del que quiero hablarte es probablemente uno que ya conoces, pero al que quizás no le has dado la importancia que merece: el ajo. No es moderno, no está de moda y no viene en cápsulas coloridas. Pero en más de 20 años de consulta, he visto cómo este humilde ingrediente ha marcado una diferencia real en la salud cardiovascular de muchos de mis pacientes mayores. Te contaré el caso de don Rafael, un hombre de 72 años, jubilado, con una presión arterial que siempre rondaba los 150/90, incluso con 2 medicamentos diarios. Era disciplinado, no fumaba, caminaba cada mañana, y sin embargo, su tensión se mantenía elevada. Una tarde, mientras charlábamos después de su revisión, me contó que su abuela le daba un diente de ajo en ayunas cuando era niño, para evitar los resfriados. Esa frase me hizo detenerme. Le pregunté si estaría dispuesto a retomar esa vieja costumbre, esta vez con un objetivo distinto: ayudar a relajar sus arterias desde dentro. El ajo contiene una sustancia llamada alicina, que se libera al machacar o picar el ajo crudo. Esta alicina tiene un efecto vasodilatador. Ayuda a que las arterias se expandan ligeramente, lo que permite que la sangre fluya con mayor facilidad y reduce la presión. No es un efecto inmediato como una pastilla, pero es constante, natural y progresivo. Lo más sorprendente es que estudios han demostrado que, en personas mayores con hipertensión leve a moderada, el consumo regular de ajo puede reducir la presión sistólica hasta 10 milímetros de mercurio. Pero, ojo, no se trata de comerlo a cucharadas ni de sufrir por su sabor. Con don Rafael hicimos un plan sencillo. Cada mañana, media hora antes del desayuno, machacaba un diente de ajo pequeño, lo dejaba reposar 5 minutos para activar la alicina, y luego lo tomaba con un poco de yogur natural o aceite de oliva. En 4 semanas, su presión bajó a 136/84. No dejamos la medicación, pero sí logramos estabilizarla sin aumentos. Desde entonces, lo recomiendo con frecuencia. El ajo es económico, accesible y poderoso. Si tienes más de 60 años y estás buscando aliados naturales para tu presión arterial, considera empezar el día con este pequeño gesto. Tal vez no te cambie la vida en un día, pero puede ayudarte a vivir más tranquilo, más estable y con menos miedo a esa cifra que tantos vigilan en silencio: la tensión. 2. Plátano. Pequeño, dulce y rico en potasio. El segundo alimento que suelo recomendar a mis pacientes mayores es uno que casi todos tienen en casa, pero que muchos han dejado de consumir por miedo injustificado: el plátano. Doctor, ¿puedo comer plátano si tengo la presión alta? Me lo preguntó doña Carmen, una mujer de 69 años, con hipertensión bien controlada, pero con mucho miedo al azúcar por antecedentes familiares de diabetes.
Le expliqué que el plátano no es el enemigo. Todo depende del momento, la cantidad y sobre todo del gran tesoro que contiene, el potasio. El potasio es un mineral fundamental para el equilibrio de la presión arterial. Mientras el sodio, la sal, tiende a retener líquidos y estrechar las arterias, el potasio tiene el efecto contrario. Ayuda a eliminar el exceso de sodio a través de la orina y relaja las paredes de los vasos sanguíneos. Es como si tuviéramos dos fuerzas en el cuerpo, una que tensa y otra que afloja. Cuando el potasio está en buen nivel, la presión se equilibra de forma natural. Y aquí viene lo curioso. En personas mayores, la dieta suele estar cargada de sodio y pobre en potasio. Comemos pan industrial, embutidos, sopas en sobre y casi nada de frutas frescas, legumbres o verduras de hoja verde. Por eso, añadir un plátano al día puede representar un cambio más poderoso de lo que parece. Con doña Carmen empezamos con un plátano pequeño al mediodía, como merienda. Nada de batidos ni mezclas con azúcar, solo la fruta al natural, madura, pero no demasiado blanda. Su presión, que oscilaba entre 142 y 88, comenzó a estabilizarse en torno a 130/80 en solo 3 semanas, sin tocar la medicación. Y lo mejor, recuperó el gusto por algo que le recordaba su infancia. Me decía, ahora cuando tomo el plátano siento que me cuido y que me quiero. No todos los pacientes reaccionan igual, claro. Pero si no tienes contraindicación renal y tu médico lo aprueba, un plátano al día puede ayudarte más que muchas estrategias complicadas. Además, su fibra mejora el tránsito intestinal y su sabor aporta placer, algo que a veces se olvida en las dietas restrictivas. En resumen, no subestimes el poder de un plátano. A veces la medicina más amable está en lo que la naturaleza nos ofrece, dulce, sencillo y directo al corazón. Tercera, avena, el desayuno del corazón. Si hay un alimento que he visto transformar no solo cifras de presión arterial, sino también rutinas y estados de ánimo, es la avena. Y no lo digo por moda ni por repetir lo que se escucha en la televisión. Lo digo porque, como médico, la he prescrito una y otra vez y como hijo, la preparo cada mañana para mi madre desde hace 5 años. La historia que mejor ilustra su poder es la de don Enrique, un paciente de 67 años, tranquilo, viudo, que vivía solo y solía desayunar pan blanco con queso curado y café fuerte. Tenía hipertensión moderada, colesterol alto y episodios ocasionales de mareos. En una de nuestras consultas le propuse un cambio que, al principio, le pareció aburrido, sustituir el pan por un tazón de avena cocida con canela y fruta fresca. Lo aceptó con escepticismo. No creo que eso me haga sentir diferente, me dijo. Pero a las 2 semanas, volvió con una sonrisa tímida. Dormía mejor. Sus digestiones eran más ligeras. Y su presión había bajado de 145/90 a 134/82. A los 2 meses, ya no quería volver al pan con queso. La avena no solo regulaba su presión, le había devuelto el gusto por cuidarse. ¿Y cuál es el secreto? La avena contiene beta-glucanos, un tipo de fibra soluble que reduce la absorción de colesterol malo, LDL, en el intestino. También tiene un índice glucémico bajo, lo que ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre. Esto es clave, porque el exceso de glucosa e insulina en sangre también puede dañar los vasos sanguíneos y elevar la presión con el tiempo. Además, la avena es rica en magnesio, un mineral que ayuda a relajar los músculos de las arterias. Es como una caricia interna para el sistema circulatorio, algo que nuestros cuerpos agradecen especialmente a partir de los 60. Mi recomendación es sencilla. Una ración de 40 a 50 gramos de avena cocida en agua o leche descremada, acompañada de una pizca de canela, rodajas de plátano o manzana. Y si se desea, una cucharadita de semillas de chía, sin azúcar añadida, sin prisa, como un acto de amor propio. La avena es mucho más que un desayuno. Es un aliado silencioso, constante, que trabaja cada día desde adentro para que el corazón bombee con menos esfuerzo. Si nunca le diste una oportunidad, tal vez hoy sea el momento de hacerlo. Cuarta remolacha, el jugo que cambia la tensión. Confieso que durante mucho tiempo subestimé la remolacha. Su color intenso, su sabor terroso, su textura extraña, no la hacían muy popular entre mis pacientes mayores, hasta que conocí a doña Inés, una mujer de 70 años con espíritu rebelde y una firme convicción. Doctor, no quiero más pastillas, quiero probar con lo natural.
Ella había leído en una revista que el jugo de remolacha ayudaba a bajar la presión arterial y vino a consultarme si podía intentarlo. La estudié con atención. No tenía insuficiencia renal ni otros factores de riesgo, así que le dije, hágalo, pero con constancia y vigilando los resultados. Fue una de las mejores decisiones que tomamos juntos. La remolacha es rica en nitratos naturales, que al ser metabolizados por el cuerpo se convierten en óxido nítrico. Esta sustancia actúa como vasodilatador, relaja las paredes de las arterias y permite que la sangre fluya con mayor facilidad. Diversos estudios clínicos han demostrado que el consumo de jugo de remolacha puede reducir la presión sistólica hasta 5 milímetros de mercurio en tan solo unas horas. Pero lo más importante es su efecto acumulativo cuando se consume regularmente. Doña Inés preparaba su jugo 3 veces por semana. Licuaba media remolacha cocida con un vaso de agua y un poco de zumo de limón. Al principio le costó adaptarse al sabor, pero con el tiempo le fue tomando cariño. Parece que me limpia por dentro, me decía con esa sonrisa tan suya. En 2 meses, su presión bajó de 155/92 a 138/84. No eliminamos el tratamiento, pero sí evitamos añadir un nuevo fármaco que era lo que venía en camino. La remolacha, además, es fuente de antioxidantes, ácido fólico y fibra. Apoya al hígado, mejora la circulación y tiene un efecto suave sobre el tránsito intestinal. Eso sí, hay que tener precaución en personas con cálculos renales o enfermedades renales crónicas, por su contenido en oxalatos. Por eso, siempre recomiendo consultar antes con el médico de cabecera. Para quien pueda incluirla, es una joya color rubí. Puede tomarse cocida, en ensaladas o en forma de jugo como hizo doña Inés. En cualquiera de sus formas, la remolacha es un regalo para el sistema cardiovascular. A veces, el color más fuerte es el que más suavemente cuida del corazón. 5. Aceite de oliva virgen extra. Grasa que protege el corazón. En una época en la que muchas personas mayores desconfían de las grasas porque nos dijeron durante décadas que eran el enemigo del corazón, hay una excepción dorada que siempre defiendo en mi consulta, el aceite de oliva virgen extra. Recuerdo muy bien a don Tomás, un hombre de 74 años, agricultor jubilado, que venía a verme con un colesterol alto y la presión arterial al límite. Su desayuno consistía en pan frito con manteca de cerdo, algo que había comido toda la vida. Cuando le sugerí cambiar ese hábito por pan integral con un chorrito de aceite de oliva y tomate natural, frunció el ceño. ¿Aceite en crudo, doctor? ¿Y eso ayuda? Me lo dijo con escepticismo, pero aceptó probarlo durante un mes. A las 6 semanas, su presión había bajado de 148/90 a 132/82, y su colesterol LDL había disminuido significativamente. Pero más allá de los números, don Tomás me confesó algo que me conmovió. Me siento más liviano, como si mi cuerpo respirara distinto. Era la prueba viviente de lo que la ciencia ya había confirmado muchas veces. El aceite de oliva virgen extra, base de la dieta mediterránea, es rico en ácidos grasos monoinsaturados y en compuestos antioxidantes como los polifenoles. Estos elementos ayudan a reducir la inflamación de los vasos sanguíneos, mejoran la elasticidad arterial y favorecen una presión arterial más estable y menos reactiva ante el estrés. Además, al ser una grasa saludable, favorece la absorción de vitaminas liposolubles como la A, D, E y K, que son esenciales en la salud vascular. Pero como todo, la clave está en la calidad y la cantidad. No cualquier aceite sirve. Debe ser virgen extra de primera presión en frío y de preferencia embotellado en vidrio oscuro para conservar sus propiedades. Mi recomendación diaria para la mayoría de mis pacientes es simple: 1 a 2 cucharadas soperas al día, es decir, entre 15 y 30 mililitros, usadas en crudo, ya sea en ensaladas, verduras cocidas o sobre una tostada integral. No recomiendo freír con él a altas temperaturas, ya que pierde parte de sus beneficios. El aceite de oliva virgen extra no solo nutre, también protege. Es una grasa que no pesa, sino que acompaña, que no tapa las arterias, sino que las acaricia. En mis años como cardiólogo he aprendido que, cuando se elige bien, una grasa puede ser un bálsamo para el corazón. ¿Cómo transformar estos alimentos en medicina diaria? Una de las preguntas más frecuentes que recibo en consulta es: doctor, ¿cómo hago para no olvidarme de tomar esto todos los días? Y siempre respondo lo mismo:
No se trata de memorizar, sino de convertir en ritual lo que antes era una obligación. Porque cuando algo se vuelve parte de tu vida cotidiana, ya no cuesta esfuerzo. Se convierte en un acto natural, como respirar o cepillarse los dientes. Con mi madre aprendí mucho sobre esto. Al principio, llevarle un vaso de jugo de remolacha o pedirle que se tomara el ajo en ayunas era una pequeña batalla diaria, hasta que cambiamos el enfoque. Ya no era una orden del médico, sino un momento de cariño. Yo le preparaba la avena con canela mientras ella regaba las plantas. Ella me decía, «Gracias, hijo». Y yo le respondía, «Esto también es medicina». Y poco a poco, esos gestos se volvieron parte de su rutina sin presión. Con mis pacientes uso una estrategia parecida. Les ayudo a organizar sus alimentos saludables como si fueran citas con su bienestar. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, jugo de remolacha a media mañana. Todos los días, desayuno con avena y el plátano como merienda por la tarde. Ajo crudo en ayunas de lunes a sábado, con una pausa los domingos. Aceite de oliva en crudo en la comida principal del día. No hace falta hacerlo perfecto. A veces se olvida un día, a veces se cambia por otro. Lo importante es la constancia, no la rigidez. La salud se construye como se construyen los recuerdos, con repetición, con intención y con afecto. A muchos les propongo crear un pequeño calendario visible en la cocina, donde puedan marcar cada vez que cumplen un ritual saludable. No para castigarse si fallan, sino para ver el camino que ya han recorrido. Algunos incluso involucran a sus nietos. Hoy le tocó a la abuela su batido rojo, dicen entre risas. Y en ese juego se construye una red de apoyo que vale más que cualquier receta. Transformar alimentos en medicina no significa dejar de disfrutar. Al contrario, significa volver a disfrutar con conciencia. Significa mirar un plátano y saber que no es solo fruta, es cuidado. Significa saborear el aceite de oliva y sentir que te estás regalando paz al corazón. Ser médico también es escuchar con el corazón. A veces la medicina no se encuentra en una receta, ni en una bata blanca, ni en un tensiómetro. A veces está en una cocina humilde, en una cuchara de avena humeante o en un diente de ajo machacado con paciencia. Con los años he entendido que ser médico no solo es diagnosticar, también es aprender a escuchar con el corazón. He escuchado el miedo silencioso de muchos adultos mayores, ese temor a que la presión vuelva a subir, a no poder controlar lo que sienten en su propio cuerpo. Y también he escuchado su cansancio, de tomar pastillas sin fin, de mirar números, de sentirse frágiles. Por eso, cada vez que puedo, les recuerdo algo que no viene en los libros. Aún hay cosas que sí están en tus manos. No todo depende del médico, no todo es genético. A veces, el cambio empieza cuando eliges con más conciencia qué pones en tu plato. Cuando decides que, además de seguir el tratamiento, también puedes hacer pequeños gestos diarios que te devuelvan poder, autonomía, tranquilidad. Mi madre, que ahora tiene 73 años, sigue tomando su avena cada mañana. Ya no por indicación mía, sino porque ella misma siente que su cuerpo lo agradece. Su presión se mantiene estable, pero más allá de eso, su ánimo ha cambiado. Se siente activa, útil, fuerte. Y eso para mí vale más que cualquier cifra. Porque cuidar la presión arterial no es solo cuidar el corazón físico. Es también aprender a vivir con menos presión en el alma, menos apuro, menos miedo. Es recordar que cada alimento que eliges puede ser una forma de decirte, me quiero, me cuido, todavía tengo mucho por vivir. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. ¿Te gustaría que te cuente cómo aplicar todo esto en un plan diario sencillo? Si llegaste hasta aquí es porque te importa tu salud o la de alguien que amas. Y eso ya es un paso enorme. Como médico, sé que no siempre es fácil cambiar hábitos, especialmente después de los 60. Pero también sé que cuando un pequeño cambio nace del cariño propio, puede transformar una vida entera. Si este video te ayudó a ver tu alimentación con otros ojos, compártelo con quien más lo necesite. Un amigo que aún desconfía del plátano, una hermana que teme al ajo, o ese vecino que cree que la presión alta solo se controla con pastillas. En este canal, Salud para la Tercera Edad, mi compromiso es acompañarte con información confiable, cercana y humana. No para imponerte nada, sino para recordarte que nunca es tarde para empezar a cuidarse. Con sabiduría, con gusto y sin miedo. Y si te gustaría seguir recibiendo consejos como este, historias reales y estrategias prácticas, te espero en el próximo video. Tu salud merece ser vivida, no solo controlada.